Bueno, soy José Luis Aquino, soy cirujano cardiovascular de acá del Hospital Español y Hospital Santoyani. La idea es hablar sobre en este curso. Bueno, les agradezco la posibilidad de poder participar. Sobre accesos venosos centrales, lo que es en técnicas quirúrgicas de accesos venosos centrales. Ustedes son, para tener idea más o menos si son residentes, son alumnos, son todos residentes de cirugía general y están todos en hospitales públicos, privados. Bueno. Bueno, el acceso venoso central, el catéter venoso central son sondas que se introducen por los grandes vasos venosos del tórax, abdomen o cavidades cardíacas derechas. Lo definimos así cuando la punta del catéter se encuentra en el tercio proximal de la vena cava superior, en la aurícula derecha o en la cava inferior. Se pueden insertar a través de una vena periférica o una vena central como la yugular interna, la subclavia y la femoral, que son las más frecuentemente utilizadas. ¿Cuándo y por qué ponemos los accesos venosos centrales? Para poder acceder a medicación, a drogas como la quimioterapia, que generalmente pueden ser irritantes para un acceso venoso periférico, para alimentación parenteral, por no tener accesos periféricos, por administración prolongada de medicamentos como antibióticos. Para tener acceso a circuitos sanguíneos extracorpóreos como hemodiálisis o plasmaféresis. O para monitoreo de intervenciones, medición de presión venosa central, para poder medir la presión arterial pulmonar, la presión capilar, se ponen catéteres de Son-Ganz para poner un marcapaso transitorio o un filtro en la vena cava en casos de trombosis venosas profundas, extensas. Las contraindicaciones. Contraindicaciones son relativas y depende de la indicación para su colocación. La coagulopatía moderada grave son contraindicaciones relativas. Probablemente nos vayan si el paciente realmente lo requiere, dada la urgencia, probablemente con un paciente que esté coagulopático o plaquetopénico, que es más grave que tener un tiempo de protrombina alterado, un KPTT alterado. La plaquetopenia severa sí realmente aumenta los riesgos, pero si el paciente lo requiere, igual hay que colocárselo. Lo que sí, vamos a ir a accesos un poco más seguros y no vamos a hacer un abordaje en la yugular interna o en la subclavia, sino generalmente vamos a preferir un abordaje por vía femoral. Otra contraindicación es una infección en el sitio de inserción. Eso uno trata de evitar porque va a colonizar el trayecto endovascular a través del procedimiento. O tener una trombosis de la vena central, una trombosis de la vena cava superior o de la vena innominada. Vamos a hablar un poquito de los tipos de catéteres que se pueden utilizar. Hay catéteres no tunelizados, catéteres tunelizados, de inserción periférica o totalmente implantables. Este es un catéter no tunelizado, es de los más frecuentes, que tienen la cuerda de piano, viene con la jeringa de punción, el dilatador. Esta es la cuerda de piano y en este set viene una hojita de bisturí para hacer una pequeña incisión en la piel para poder pasar, y los fijadores. Este es un catéter de 3 lúmenes. Son catéteres que tienen el lumen principal, está en la punta, y tiene otros lúmenes a los costados. Generalmente una de las cosas que tienen los catéteres es cuanto más lúmenes tengan, más riesgos de infección endovascular van a tener siempre. Por eso hay que saber bien para qué y con qué indicación uno le va a poner. A veces uno termina poniendo lo que hay, pero un catéter monolumen
por ahí, al tener menos manipulación, tienen menos riesgo de infección. Estos son catéteres que son un poco más gruesos, que miden generalmente 12 French, 11-12 French, que son catéteres que se utilizan doble lumen para hemodiálisis o para plasmaféresis. Y tenemos distintas medidas, pues este puede ser para, son más largos, generalmente son entre 15 y 30 centímetros. Los catéteres los más largos se utilizan para acceso femoral, y estos que tienen esta curvita son para acceso yugular. Estos son catéteres tunelizados, también de doble lumen, se utilizan también para hemodiálisis, cuando no tienen accesos periféricos, como que no puedan tener fístulas arteriovenosas. La característica de estos catéteres es que se introducen por punción y luego se tunelizan por un trayecto celular subcutáneo distinto entre el sitio de punción y por donde sale el catéter, porque estos anillitos, que generalmente son de teflón o de dacron, lo que evitarían es la migración mecánica de gérmenes para evitar la infección. Se llaman catéteres semipermanentes. Generalmente esto está a 2 o 3 centímetros de la salida del catéter por la piel, y el punto de punción generalmente está a este nivel. Y estos son los catéteres que son totalmente implantables, porque van por debajo se los implanta. Este es el reservorio de titanio, algunos son de plástico, va también hasta la vena cava superior. Generalmente se pueden poner por punción de vena subclavia, yugular, o por disección de una vena periférica, como es la cefálica, a nivel del surco delto pectoral, y se aloja el dispositivo por debajo de la piel, por debajo del celular subcutáneo, y se cierra la piel, queda totalmente implantable y no está expuesto. Estos catéteres requieren un cuidado particular, lo mismo que los semipermanentes, que hay que permeabilizarlos y dejarlos heparinizados para evitar las trombosis de los catéteres, porque no se utilizan permanentemente, sino que se utilizan para cada sesión o de quimioterapia o para cada sesión de diálisis, que generalmente son cada 48 horas. Entonces, luego de utilizarse, se los hepariniza los catéteres para evitar que se trombosen. Este es otro set. Este es un catéter de Pilleway, que se utilizan para colocar marcapasos transitorios o cables de marcapasos definitivos. La característica de esto, ahí abajo, bueno, está la aguja de punción, la jeringa, la cuerda de piano, la hojita de bisturí. Generalmente vienen como si fuera un bisturí número 11 para hacer la incisión de piel, el dilatador y el catéter. Este se llama Pilleway porque de estas orejitas, una vez que se introdujo el dispositivo que vamos a poner, que puede ser un marcapaso transitorio, uno lo va pelando y lo va sacando y introduciendo el catéter, que generalmente es un catéter de marcapaso transitorio, para lo que más frecuentemente se utilizan esto, o un marcapaso definitivo cuando se hace por punción para el implante, o el portacat también traen este tipo de introductores, se llaman introductores Pilleway. Y esto es un introductor valvulado, que generalmente se utilizan para poner catéteres de Swan-Ganz o catéteres de marcapasos transitorios, que tienen un lumen por donde va a pasar el catéter y otro lumen por donde se puede infundir medicación. Bueno, la técnica de colocación. Voy muy rápido, si tienen alguna pregunta, algo. Técnica de colocación. Fue descrita por Seldinger en 1953 y consiste en la introducción de una guía metálica, que es la cuerda de piano, a través de la cual se introduce el catéter. Eso es conceptualmente lo que es la técnica de Seldinger. Como recomendación, ¿dónde ponemos estos catéteres? Estos catéteres se pueden poner, lo ideal es hacerlo en un medio como el quirófano o una sala de hemodinamia.
Si uno tiene la posibilidad de tener un ecodoppler para poder visualizar el vaso que se va a punzar, siempre es lo ideal, y con la radioscopía uno puede lograr la ubicación exacta del catéter. Sabemos que muchas veces esto no es posible y todo depende a veces de qué tipo de catéteres vamos a poner. Un catéter no tunelizado de urgencia uno lo termina muchas veces poniendo en la habitación o en una sala de urgencia, y otros catéteres, los tunelizados o los que son o los portacat, generalmente se ponen, esos hay que ponerlos sí o sí en quirófano. Como cirujanos, esto es muy importante. La antisepsia, cuando yo siempre le recomiendo a los residentes que uno tiene que tratar de trabajar, aunque no esté en el quirófano, trabajar de la misma manera que en el quirófano, porque somos cirujanos y tenemos un método de hacer las cosas que a veces, que a diferencia de otros, somos un poquito más organizados. Entonces siempre es recomendable utilizar cualquier tipo de mesa, poner un campo estéril y desplegar todo lo que se va a utilizar durante el procedimiento, para después hacer el procedimiento de la antisepsia. Luego hacer la antisepsia, cambiarse los guantes, a veces usar 2 o 3 guantes para evitar las infecciones, porque no son los lugares más estériles muchas veces cuando es en la habitación o en una sala de urgencias. Y después proceder al procedimiento. Otra cosa fundamental es la posición de Trendelenburg. Esto generalmente es una posición de 15 grados. Es muy importante para poder tener una buena ingurgitación de las venas, que nos va a facilitar la punción y poder encontrar la vena. Muchas veces en el apuro o en pacientes chocados se pasa por alto esto, y es muy importante para hacer un procedimiento que es rápido, exitoso y con bajas complicaciones, tanto para la vía yugular como para la subclavia. Después vamos a ir punto por punto, pero por supuesto identificar bien el reparo anatómico. La punción con la aguja o trocar, que tenemos que tener flujo venoso. Tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes van a ser iguales. Hay pacientes que están chocados, los pacientes que están ventilados, que están con respirador. Podemos tener una sangre más venosa, más roja, más oxigenada, y nos puede confundir. Los pacientes que están sobrecargados de líquidos con posición de Trendelenburg, podemos tener como alta la PVC, y eso nos va a simular algo pulsátil, lo cual tenemos que tratar de darnos cuenta antes de seguir hacia adelante. Eso uno sacando la aguja ve si eso cambia con la posición o no. Son detalles que son muy importantes porque tenemos que estar seguros que estamos en un vaso venoso para poder seguir. La inserción de la cuerda de piano. Esto también es muy importante, sentir que la cuerda de piano se desliza con suavidad, con facilidad. Uno siente que la cuerda va sola. No tenemos que tener ningún tipo de resistencia, ni hacer lo que yo he visto en algunos casos, que si tienen alguna resistencia dan vuelta a la cuerda y utilizan la parte más rígida, porque la cuerda de piano tiene una zona que es bien flexible para evitar atravesar el vaso. Esto es fundamental porque esta nos va a evitar cualquier tipo de complicación. Sentir que la cuerda pasó fácil, que la cuerda está en el lugar correcto. Si no tenemos radioscopía, uno tiene que sentir que la cuerda pasa, va y viene sola, para poder seguir con el otro paso. Porque hasta acá tenemos un agujerito muy chiquito. Algunos, como técnica, en vez de usar el trocar, usan un Avocat. Hay Avocat 18 que puede pasar la cuerda, entonces hacen la punción, pasan el Avocat y con el teflón del Avocat a través de ahí pasan la cuerda de piano. Les da más seguridad, porque cuando uno hace la punción tiene que mantener la mano no hábil, firme la aguja en el lugar que lo dejó y no soltarla, para mantener la posición de la vena y del catéter, para a través de ahí poder atravesar la cuerda de piano. Estos son detalles que parecen
por ahí ya lo saben, pero yo les insisto a todos porque es lo que evita a veces que uno ande punzando y punzando, porque cuando encontraste la vena, ahí hay que dejar la mano no hábil firme con la aguja en esa misma posición donde está, y a través de esa empezar a pasar la cuerda de piano. Luego se pasa un dilatador, que el objetivo del dilatador básicamente es, no hay que meterlo más que 5 o 6 centímetros, es para dilatar el celular hasta la entrada de la vena, no tiene que pasar todo el dilatador. Antes de pasar el dilatador hay que hacer una pequeña incisión con esa hojita de bisturí número 11 que traen muchos sets, porque muchas veces donde nos hace resistencia, si la cuerda pasó bien y tenemos algún grado de resistencia, a veces en la piel, porque el dilatador, por ahí el trajito de la piel es muy chiquito y te hace resistencia y no permite pasar el dilatador. Luego, una vez que estamos pasando el dilatador, es conveniente siempre sentir que el dilatador por el extremo del dilatador tiene que salir la cuerda de piano como está manteniendo esta imagen, que sostiene la cuerda en esa posición recta para poder deslizar el dilatador a través de eso, y no tenemos que ir con todo junto. Tiene que estar en posición firme la cuerda de piano y el dilatador se tiene que deslizar sobre la cuerda de piano. Y es para dilatar el trayecto hasta el ingreso al vaso, no es para dilatar el vaso, no tienen que meterse hasta dentro de la vena. Bueno, después se procede a poner el catéter propiamente dicho a través de la cuerda de piano. Siempre tiene que salir la cuerda de piano hasta la punta, hacer punto fijo con la cuerda y se va deslizando el catéter. Generalmente es recomendable entre 15 y 17 centímetros, porque el catéter, ya sea por yugular o por vena subclavia, tiene que la posición adecuada es en el ingreso de la vena cava superior con la aurícula derecha. Eso nos va a evitar complicaciones, porque progresar más el catéter podemos llegar a generar arritmias por tocar la válvula tricúspide, podemos generar perforación porque o no inmediata o posterior, porque si está muy metido puede ir hacia la orejuela derecha y empiece con el mismo movimiento del corazón de la aurícula, el catéter puede perforar y terminar en un taponamiento cardíaco, una perforación de la orejuela derecha o una perforación del ventrículo derecho. Entonces no hay que meter el catéter todo lo que da porque ese es el riesgo. Entonces lo conveniente antes de meter el catéter, de introducir el catéter, es medirlo aproximadamente hasta el ángulo de Lewis en el esternón, que eso más o menos es un reparo anatómico que nos puede servir para saber que el catéter no está muy introducido en la aurícula derecha. Bueno, comprobar la permeabilidad del catéter después que se colocó. Por supuesto que hay que aspirar y chequear que esté permeable. Si es un catéter para hemodiálisis, después esto no se va a conectar a un Baxter de solución fisiológica o dextrosa, sino que se lo deja heparinizado, más o menos con 1 centímetro de heparina al catéter, y se lo cierra. Hay que dejar heparinizadas las dos ramas del catéter, lo mismo que con los portacat. Si es una vía central para expandir y drogas, bueno, se conecta directamente a una guía. Esta es la posición donde debería llegar el catéter por la yugular interna, en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Lo mismo por subclavia. Bueno, selección del sitio de punción. Considerar el tiempo de utilidad, riesgo de complicaciones, indicaciones del acceso y la experiencia que tiene cada uno en la colocación del catéter. Una medida prudente: si uno intenta 3 veces una punción
y no lo puede hacer, tiene que solicitar ayuda a alguien que tenga más experiencia para continuar, pues las lesiones pueden ser realmente graves. No es para que se le tenga miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Los sitios de punción más frecuentes es la yugular interna, subclavia y femoral. Con respecto a la subclavia, generalmente nos van a llamar a los cirujanos para poner una subclavia, porque ya habrán intentado muchas veces los clínicos tratar de hacerlo, que no pudieron. Es un acceso que, si bien tiene complicaciones, es muy cómodo para el paciente y tiene menos riesgo de infecciones. La yugular interna les resulta muy incómoda a los pacientes, pero bueno, es un acceso desde el punto de vista hemodinámico es ideal, porque como ven, entra directamente, esto es recto y no tiene ningún tipo de curva que se acode ni nada, entonces tiene menos riesgo de trombosis también, y tiene mejor flujo los catéteres que se ponen por yugular izquierda. La yugular derecha ya no tiene tan buena hemodinamia. Bueno, la yugular interna. El paciente, bueno, como dijimos, posición de Trendelenburg, el operador en la cabecera del paciente. Debe girar la cabeza 45 grados al lado opuesto. Y ubicar el triángulo de Sedillot. El triángulo de Sedillot está compuesto por el haz external del esternocleidomastoideo, el haz clavicular del esternocleidomastoideo y la clavícula. Existe una vía de abordaje central y una posterior, o la vía anterior o central. La arteria carótida se encuentra paralela a la yugular interna, medial, y es más profunda con respecto a la vena yugular interna, por lo cual la mano dominante debe estar palpando el pulso carotídeo y punzar en el ápex del triángulo que habíamos mencionado, en dirección hacia la mamila derecha, a 45 grados del plano frontal, avanzando de 3 a 5 centímetros. ¿Estamos? La idea es punzar hacia la mamila. Sería de izquierda a derecha. Yo considero, estas son opiniones particulares por mi experiencia, la vía anterior la considero que es más segura y que es más cómoda y más higiénica. La vía posterior generalmente es muy incómoda, sobre todo si se hace en la cama del paciente. Y una diferencia es que en la yugular, en la vía anterior, nosotros no estamos palpando la carótida y nos estamos alejando de la carótida con la aguja. Con la vía posterior vamos justamente, si bien tendríamos que no agarrar la carótida, pero vamos en dirección a la carótida, porque la punción es a través del borde posterior del vientre ventricular esternocleidomastoideo, dirigiendo la aguja hacia la fosa supraesternal, rozando el borde posterior del músculo, avanzando aproximadamente 2 a 4 centímetros hasta encontrar la vena. Lo que pasa es que si nos pasamos podemos pinchar la carótida, porque estamos yendo justamente en la misma dirección que está la carótida. Esa es opinión personal. Hay mucha gente que pone vía posterior y les resulta más práctico y le tienen más miedo a la vía anterior, porque el riesgo de la vía anterior es que si uno se pasa con la punción puede hacer un neumotórax por pinchar el ápex. Entonces, bueno, como cirujano le tengo menos miedo a un neumotórax que a un hematoma sofocante por una carótida. Bueno, acá repasamos la anatomía con el triángulo de Sedillot, la vena subclavia y la vena yugular interna derecha. La vena subclavia, lo mismo, en la posición, y el abordaje generalmente el más utilizado es infraclavicular.
Generalmente se punza en la unión del tercio externo con el tercio medio. Siempre tengan en cuenta que los vasos periféricos, como hacían en anatomía, de adentro a afuera van, o sea que vena, arteria y nervio. Entonces, si en esta posición nosotros no encontramos la vena, tenemos que irnos siempre para adentro, siempre hacia la línea media. A veces es preferible ir directamente hacia la línea media, o donde la S itálica hace esta vueltita acá antes del esternón. Es más seguro para evitar pinchar la arteria subclavia. En algunos pacientes que son muy delgados se puede palpar hasta la arteria subclavia. Si entran profundo con el dedo índice del mayor, a veces se palpa el pulso de la arteria subclavia, y es un buen reparo para ir de ahí hacia adentro. La técnica es punzar generalmente 1 centímetro o 2 por debajo del reborde clavicular, que ese es el ingreso a la piel. De ahí tenemos que dirigirnos directamente hacia la clavícula, a tocar el hueso, a sentir el hueso con la punta de la aguja, y de ahí sí irnos paralelo al plano horizontal en dirección a la escotadura esternal, más o menos 3 a 5 centímetros. Si hacemos de cuenta que esta es la aguja, cuando nosotros a veces intentábamos y no podemos, siempre aspirando en forma continua con una mano, eso es otro detalle técnico. Hay gente que está con las dos manos punzando, y uno tiene que tener reparo anatómico con una sola mano. Por eso generalmente hay que usar jeringas chicos de 5 a de 10, porque más de eso no se necesita, e ir aspirando en forma continua. Así inmediatamente uno obtiene retorno, y ahí deja fija la aguja. Si este es el talón de la jeringa, este reparo nos puede servir para saber que si nosotros vamos en este plano horizontal al hueco supraesternal, no vamos a hacer nunca un neumotórax. Lo que no tenemos es que elevar esto, porque ahí sí podemos entrar en cavidad torácica. Buscándola, podemos ir de acá hasta acá. La aguja, este plano no tiene que superar el plano external, porque ahí es donde vamos a tener más riesgo de neumotórax. Bueno, la vena femoral. La vena femoral es un acceso que nos va a servir para infundir, no nos va a servir para medir presión venosa central, pero sí nos va a servir para hemodiálisis, plasmaféresis, pacientes plaquetopénicos, pacientes que no tenemos acceso vascular por yugular o por subclavia. Las piernas en ligera abducción, hay que ubicarse del lado de la punción, identificar la espina ilíaca antero superior y el pubis, y trazando una línea imaginaria entre estos dos puntos está el ligamento inguinal, porque este es un reparo muy importante. También se palpa el pulso femoral, y de ahí 1 centímetro hacia adentro va a estar la vena. Como dijimos, de adentro a afuera van vena, arteria y nervio. ¿Por qué uno utiliza este sector para colocar en pacientes coagulopáticos o plaquetopénicos? Porque el control por compresión de esta zona es mucho más efectiva, porque al tener el ligamento tenemos una zona de compresión por detrás. Entonces, entre lo que nosotros comprimimos con la mano arriba, si tenemos la mala suerte de pegarle a la arteria femoral, la compresión sobre un plano, sobre el plano del ligamento, nos va a permitir poder hacer una correcta hemostasia. Por eso se utiliza en ese tipo de pacientes. Bueno, esto ya lo dije. Complicaciones. Tenemos complicaciones mecánicas, que puede ser la punción de una arteria, un neumotórax, hematomas, arritmias, que muchas arritmias se pueden provocar con
cuando uno pasa la cuerda de piano estimula la válvula tricúspide o en la entrada en la aurícula derecha y genera distintos tipos de arritmias o perforación, hablamos de eso, taponamiento cardíaco. Pueden haber trombóticas según el sitio de punción. Estas complicaciones son tardías, o sea, pacientes que están mucho tiempo con el catéter, hay un 15% de trombosis asociada al catéter. Los que más se trombosan generalmente son los catéteres de la subclavia o de la femoral, más la femoral que incluso que la subclavia, sobre todo cuando con los pacientes de hemodiálisis se ve muy frecuentemente que llevan mucho tiempo y son catéteres gruesos. Uno ve eso. Y infecciones del sitio de punción o endovascular. Cuando la infección es reciente, sale pus, bueno, eso fue responsabilidad nuestra, algo nos pasó que generamos una infección en el sitio de punción. O, bueno, la sepsis endovascular ya tiene que ver más con el manipuleo y el número de vías de lúmenes que tiene el catéter. Los más frecuentes son estafilococos, enterococos. Bueno, esta es la posición donde debería estar en una radiografía. La tenemos que ubicar a la altura de la carina. Esta es una yugular interna que está todo bien. Esa es la posición en la punta del catéter. Eso es lo que todos queremos esperar después de poner una vía central. Estas ya son cosas un poquito más complicadas. Se puso por yugular interna izquierda, hace la vuelta acá por la innominada y está en la orejuela de la aurícula derecha. Eso tiene alto riesgo de que se perfore. No hay que se le puede retirar unos centímetros y ya está, no hay que sacar la vía. Y esto es lo que no queremos que nos ocurra, un neumotórax. Esta es otra de las cosas que uno puede ver, entrar por yugular y que se vaya a la yugular, contralateral. También nos puede pasar de entrar por subclavia, que se nos vaya a la yugular del mismo lado. También nos puede pasar de entrar por subclavia, que se nos vaya hacia la otra subclavia. Por eso es tan importante después de colocar un acceso pedir una placa de tórax control. Es un catéter puesto por yugular, que es un catéter de hemodiálisis. También está bien colocado. El punto de reparo es la carina. Esto es lo que hablamos de los dispositivos. Este es un portacat, este es el reservorio de titanio. Está puesto por subclavia hasta la entrada de la cava superior con la aurícula derecha. Bueno, eso es todo. Algunas recomendaciones que se me están ocurriendo ahora. Si ustedes no tienen el catéter, o sea, si la cuerda de piano no pasó bien, y si el catéter, y ustedes introdujeron igual el catéter, hay que tener mucho cuidado a la hora de decidir si uno va a retirar el catéter, qué tipo de coagulograma tiene y el lugar de compresión donde lo van a hacer, porque muchos tienden a comprimir en la zona donde se punzó, que no es. Si yo entré por piel acá y encontré la vena acá, tengo que comprimir acá abajo, no acá arriba. Porque si uno introdujo todo el catéter y no sabe dónde está, porque no tiene reflujo, no tiene ese tipo de dudas, no hay que retirar el catéter. Hay que hacerle estudios para saber dónde está, porque si uno estaba seguro que entró en el vaso y uno lo retira en forma inmediata, lo que le está dejando es una herida de arma blanca en un vaso profundo. Entonces es mejor dejar el catéter, sobre todo si es venoso. Si es arterial, ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque hay una trombosis en una carótida, te puede hacer un ACV. Pero en un catéter yugular que no tenga reflujo y que uno no sepa dónde está, a veces es mejor dejarlo, buscar otro sitio, hacer una tomografía, ver dónde está y retirarlo después.
Porque el mecanismo es que cuando el catéter lleva más de 7 días, como pasa con los tubos de Kero, hay una epitelización alrededor del catéter, por eso uno puede retirar y hacer una compresión en el sitio de entrada. Pero en forma aguda, uno le está dejando una herida de arma blanca en un vaso profundo. Nada más. ¿Tienen alguna...? Los memorales, ¿cuánto tiempo máximo lo puedo dejar? Generalmente se dejan hasta entre 5 y 7 días. 5 o 7 días. Sí. Hay que retirarlos lo antes posible porque son los que más riesgos de infecciones tienen. Y hay que tratar de salir del momento, generalmente se ponen en pacientes coagulopáticos, tratar de que salga de la urgencia para la cual se colocó el catéter, acomodarle la coagulación y colocarle un acceso por arriba y después retirarle el femoral. ¿Y lo regular cada cuánto lo puedo cambiar? Habitualmente. En unidades cerradas generalmente les dan las importaciones, pero cada 15 días automáticamente cambian. Sí, generalmente es eso, cada 15 días se cambian los accesos centrales. Hay veces que si uno tiene buenos cuidados, pueden durar más tiempo. Y todo depende de los... Hay catéteres de diálisis, uno ha visto catéteres de diálisis por 2 y 3 meses. No es lo recomendable, por supuesto. Pero con los accesos centrales, en las unidades cerradas y eso, generalmente cada 15 días, cada lugar a veces tiene sus protocolos con el tema de la rotación de las vías. O sobre todo el cuidado de las vías. Eso a veces es más importante. Hay centros que tienen enfermería especializada que se dedica a recorrer todos los accesos centrales y solamente ellos los curan y los cuidan. Esos accesos duran mucho más tiempo y tienen mucho menos riesgo de infecciones, sepsis y de comorbilidades del paciente. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta, dudas? Sí, se fue, como me pasó una vez. Si entraste por simple y se te fue para la yugular, ¿lo sacaste? Sí. No, porque es lo mismo que estábamos hablando. Cerrado. Si yo metí, entró un catéter, depende catéter y para qué. Si yo entré un catéter desde la subclavia y se me fue acá y es para hemodiálisis, no le va a servir el paciente. En ese caso, lo recomendable es llevarlo al paciente a quirófano con radioscopía, retirarlo y dejarlo en la luz. No es recomendable volver a meterlo porque lo vas a infectar, pero sí por lo menos retirarlo y dejarlo en la luz, y esperar unos días pues sacárselo, o hacer un recambio que tampoco es lo más estéril, pero a veces se hace, hacer un recambio de cuerda de piano. Por supuesto, para hacer eso se mete la cuerda de piano primero, con la cuerda de piano dentro del vaso, ahí puedes trabajar. Pero si está todo estéril, hay veces que uno lo ha hecho. Sí, por la cuerda de piano otra vez. Pero no es mejor dejar el catéter abandonado, en todo caso, ir por otro lado, que sacárselo en el momento, porque te va a quedar sangrando eso. Eso. ¿Cómo? Lo ves acá. A mí el que me pasó lo tuve que poner en la sala y el paciente bajó a terapia y en terapia, como vieron que se iba, lo sacaron y le pusieron. Pero igual no había pensado en este caso. Si los catéteres son finitos, una cosa es un catéter 7G, que se utilizan monolúmenes que son finitos, y otra cosa es un catéter de 12 French. Un catéter de 12 French es una cosa bastante más generosa y más peligrosa. Peor es que meterlo en la carótida. Eso sí. Las complicaciones de la carótida es el hematoma sofocante. El tratamiento, intubación. Me ha pasado todo lo que 20 años, todo me ha pasado. Y el hematoma sofocante realmente es una situación muy fea. Por suerte fue solamente por punción, pero
pero se arregló con intubación, se reabsorbió el hematoma y se fue de alta. Un paciente para plasmaferesis, estaba plaquetopénica. O sea, no es que a todas las funciones de carótida van a ser un hematoma sofocante. Por eso hay que ver bien el coagulograma y sobre todo las plaquetas. ¿Algún comentario más que quieran hacer? Otro detalle, después de haber puesto muchos. Cuando introducen la cuerda de piano, cuando hacen esto, que se hace punto fijo sobre el dilatador, una maniobra que da seguridad, porque uno lo ha visto en otros pacientes, en otras personas, es cuando uno va deslizando el catéter, a medida que lo va deslizando, probar que la cuerda de piano siga estando deslizándose bien, porque a veces si uno va haciendo puntos fijos sí solamente, o no tiene un buen punto fijo, puede arrastrar la cuerda de piano y estar metiendo todo, y puede arrastrar porque el dilatador es una lancita, es un calibre firme, porque sirve para dilatar. Uno puede arrastrarse la cuerda y doblarla y llevarla a un territorio que uno no quiere. Por eso se tiene que asegurar que siempre esté deslizando la cuerda sobre el catéter mientras uno lo va introduciendo. ¿Alguna otra cosa? Bueno. ¿Quieren parar un ratito, 5 minutos? ¿Cómo se maneja la conversación? No, vamos a hacer. ¿Y ellos qué dicen? No sé. Y si no habla nadie. ¿Quieren que sigamos con el otro?